Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, especialmente hoy, en este día, iba a decir lluvioso en Bilbao. Esto para mí es raro viniendo de Murcia, pero vamos, un día vuestro habitualmente. Así que muchísimas gracias de verdad por acompañarme esta tarde y muchas gracias por la invitación al museo y por la amabilidad, Jonander, de verdad, y por organizar este ciclo en el que resuena pues esta serie de choques temporales que están en las salas y que realmente es una experiencia pasearse por el museo, ¿no? Yo voy a hablar esta tarde dentro de esas contracronologías de una cuestión especial en la que estoy trabajando en los últimos tiempos, y es el modo en el que el pasado y el presente y el futuro se entrelazan, y especialmente en la cuestión de la nostalgia como emoción política, más allá de la mala prensa que tiene, y como emoción artística, ¿no? Quisiera comenzar, en cualquier caso, como contextualizando toda esta reflexión sobre la nostalgia en la cuestión de la contracronología, ¿no? Y en la tesis central, que creo que comparte el ciclo, comparte la programación del museo, y somos muchos los que en los últimos años estamos trabajando sobre eso, ¿no? Y es el modo en el que desde el mundo del arte se presentan alternativas a las temporalidades hegemónicas, instituidas, a lo que podemos llamar el tiempo capitalista, ¿no? En cierto modo, eso es lo que yo intenté hacer, o esa es la tesis de fondo de este libro del que ha hablado Jonander, El arte a contratiempo, donde pues intentaba mostrar de qué manera el arte resiste a ese tiempo capitalista, a ese tiempo moderno y contemporáneo, de qué manera el arte surge como contratiempo o, como aquí se dice, como contracronología, ¿no? De qué manera, desde los procesos, desde la representación, el arte presenta resistencias y alternativas temporales a ese tiempo hegemónico, a ese tiempo de la modernidad, ¿no? En el libro utilizo el concepto de contratiempo al principio, para luego virar al concepto de contracronología, ¿no? Que es un término que tomo directamente de la visión que tiene la historiadora francesa François Proust sobre la noción de historia del arte del filósofo Walter Benjamin, ¿no? En su libro La historia a contratiempo, el tiempo histórico en Benjamin, ella se da cuenta de que prácticamente toda la manera en la que tiene Benjamin de observar la historia y la memoria es a través de ese concepto, el contratiempo, ¿no? El contratiempo que nos hace pensar en el accidente, ¿no? Cuando decimos hemos tenido un contratiempo, hemos tenido un accidente, hemos tenido algo que es inesperado, algo que ha roto la lógica de lo que tenía que suceder, ¿no? El contratiempo en música también es algo que va como desacompasado, ¿no? Que va como empieza a contratiempo, empezar fuera del tiempo establecido, fuera del tiempo del sistema. De algún modo el contratiempo es una desincronización, ¿no? Porque no lo esperábamos y porque rompe el tiempo esperado, ¿no? De algún modo el contratiempo es aquello que nos asalta, ¿no? Cuando hemos tenido un contratiempo, ¿no? Y frente al gran proceso de sincronización que es lo que llamamos globalización, y ahora hablaré un poco de eso, el contratiempo también surge como una alternativa a lo que podemos llamar pues eso, proceso de sincronización de todos los relojes a la hora occidental, ¿no? Y eso último es la base del término contracronologías, que utilizo en algún momento en este libro, en El arte a contratiempo, y que yo tomo directamente como un guiño al término contrageografías, que es un término que pone en uso la socióloga Saskia Sassen en varios estudios, pero especialmente en este, Contrageografías de la globalización, donde ella se da cuenta de que eso que llamamos globalización a partir de los años 90, como una idea global, totalitaria, de mundo totalmente centrado, ¿no? Está lleno de cosas que no se pueden ver, de cosas que no se pueden cartografiar, ¿no? De silencios, lugares oscuros, cosas que son invisibles. Y a eso lo llama ella contrageografías, ¿no? Si entendemos que la globalización es un proceso no solo de reflexión espacial, ¿no? Las distancias se acercan, sino también es un discurso temporal, porque también los tiempos se acercan, ¿no? Podemos decir, si lo entendemos en términos temporales, ¿no? Que la globalización es un proceso, como decía antes, de sincronización, ¿no? Vamos a poner todos los relojes
en torno a la medida que es la hora del capitalismo, la hora occidental, ¿no? Y también dentro de esa sincronización, si el término contrageografía se alude al espacio, podemos utilizar el término contracronologías para observar todas aquellas temporalidades que no entran dentro de esa sincronización, ¿no? Todos aquellos relojes que no van a la hora, ¿no? Esta sería un poco la idea fundamental de lo contrageográfico, ¿no? Todas las temporalidades que no se pueden situar en ese reloj global, ¿no? Las experiencias temporales que cuestionan constantemente la pureza del discurso global, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué tiempo viven las maquiladoras de Ciudad Juárez, ¿no? Que por la mañana forman parte del sistema tecnológico más avanzado, trabajando en las fábricas avanzadas, y por la noche van a casa y no es que no tengan internet, es que no tienen agua o que no tienen luz, ¿no? ¿Cuál es su tiempo? ¿Es el tiempo de la tecnología avanzada que hace avanzar a Occidente o es ese tiempo al que vuelven por las noches? ¿De qué manera cuando están trabajando dentro del sistema arrastran el tiempo propio y cuando vuelven a casa se llevan el tiempo del sistema, ¿no? Artistas como Úrsula Biman y otros muchos han tratado de reflexionar sobre esas contracronologías, esos tiempos que no son tiempos globales, sino que son tiempos múltiples, ¿no? Tiempos llenos de invisibilidades, ¿no? Por ejemplo, en este vídeo, Performing the Border, ella observa precisamente ese caso en las mujeres de Ciudad Juárez que están cruzando una y otra vez la frontera y donde el trabajo en los talleres avanzados también está vinculado con redes de prostitución, con redes de control, con redes de objetualización. Al final, cómo hay cosas del pasado que se traducen en el presente, ¿no? Y cómo todo tiempo está lleno de multiplicidades, ¿no? Como todo tiempo, en cierto modo, es un tiempo múltiple, ¿no? Y esa idea de contrageografía y contracronología o contratiempo como algo que lleva también lo invisible, pero que lleva la violencia, que lleva lo que no se puede sacar de encima, sobre todo la dimensión conflictiva, me parecía fundamental, ¿no? La idea de tener en cuenta que el contra de ese contracronologías es contra algo concreto, ¿no? Y ese algo concreto es eso que podemos llamar el tiempo capital, ¿no? Como enunció el filósofo italiano Toni Negri, para quien la fábrica hoy se ha convertido en el lugar que está más allá de la fábrica, ha llegado a todos los lugares, ¿no? La fábrica como un lugar que se ha extendido, ¿no? El filósofo Giorgio Agamben decía que el campo de concentración se había extendido y hoy todo es campo, y Toni Negri decía que la fábrica se ha extendido y hoy todo es fábrica. Cuando estamos en nuestra casa y estamos teletrabajando, esto lo subimos después de la pandemia, ¿no? Todo es fábrica, ya no escapamos a la fábrica, ¿no? Estamos atravesados por el tiempo del capital, ¿no? Y frente a ese tiempo es frente al que el arte presenta resistencias, ese tiempo que convierte a los sujetos en meros almacenes y convierte a la tierra en menos almacenes, ¿no? Una de las ideas centrales de nuestra sociedad actual es esa especie de toma de conciencia de que estamos saturados, de que no llegamos a tiempo, de que el sistema exige mucho más de nosotros de lo que nosotros podemos dar, ¿no? Igual que el sistema exige mucho más de la tierra de lo que la tierra puede dar. A eso lo llamamos mentalidad extractiva, ¿no? Agotamos a los sujetos hasta que los tiramos a la basura, afectivamente en Tinder o en las aplicaciones de citas o en las relaciones que tenemos. En el trabajo también los agotamos hasta que ya no sirven más, hasta que se tienen que pedir una baja. Agotamos los recursos pasando de una mina a otra, ¿no? Al final, eso es lo que llamamos mentalidad extractiva, cuando entendemos a los sujetos o a la tierra como un almacén ilimitado de recursos, ¿no? Frente a esa mentalidad extractiva, frente a la idea del tiempo acelerado, frente a la idea del tiempo como mercancía, el arte y ciertas formas de cultura, pero bueno, estamos en un museo, vamos a hablar del arte, presenta toda una serie de resistencias desde el ámbito de la representación, ¿no? Los modos en los que los artistas nos presentan
imaginarios y nos forman imaginarios de nuevas experiencias del tiempo, pero también desde el ámbito de los procesos, ¿no? De cómo los artistas alteran la recepción de la obra, la experiencia estética de la obra. Así que desde la representación y desde los procesos, muchos artistas han comenzado en las últimas 3 décadas a cuestionar ese tiempo extractivo, acelerado, capitalizado de la modernidad, ¿no? Son muchísimos los textos que en los últimos años han comenzado a cartografiar esas experiencias artísticas. He traído simplemente quizá el más accesible, que es el de Graciela Esperanza, Cronografías, arte y ficciones de un tiempo sin tiempo, donde resuena también el título de este seminario, donde Graciela Esperanza, desde el arte, pero también desde la literatura, observa pues, toda esa serie de resistencias de los artistas que tratan de romper esa idea que también tenemos en el presente del tiempo como algo que se ha paralizado, ¿no? Eso que François Hartog, el historiador, llama presentismo, ¿no? Vivimos en una época presentista donde nos es muy imposible imaginar el futuro, ¿no? Parece que no podemos salir, ¿no? No podemos salir y es como si el presente se hubiese expandido, ¿no? Esa crítica del presentismo, de este régimen de historicidad que compartimos en la actualidad, es también la clave del libro de Christine Ross, El pasado, el presente, es el presente y es el futuro también, que es otra especie de cartografía de las diversas maneras que los artistas han tenido de alterar el tiempo, ¿no? En el videoarte, por ejemplo, acelerando o decelerando las imágenes, en el discurso curatorial, como aquí, rompiendo la linealidad, rompiendo los tiempos lineales, trabajando con la memoria, ¿no? Alterando al final la idea de tiempo lineal para romper esa idea de ese mundo presentista o ese régimen presentista, ¿no? Y es muy curioso que el modo en el que los artistas contemporáneos han comenzado a romper la linealidad y a trabajar con temporalidades y experiencias de tiempo alternativas coincide en la teoría del arte y en la propia disciplina de la historia del arte con metodologías que también rompen la linealidad, ¿no? Como es el caso de las teorías de Mieke-Val sobre lo que ella llama historia preposterior. Tiene un libro que se llama Quoting Caravaggio, Contemporary Art, Preposterous History. El término preposterous, que podemos traducir al español como preposterior, pero en realidad es absurdo, ¿no? Cuando dicen don't be preposterous, sobre todo en las novelas o en las películas de Downton Abbey o en las cosas así como inglesas, es como no seas absurdo, ¿no? Porque es un término que está asociado a eso, ¿no? A la idea de estar desquiciado, de ser absurdo, estar fuera de quicio, ¿no? Estar trastornado, ¿no? Pero al mismo tiempo, literalmente, preposterous es como que lo primero viene después, ¿no? Y ella en ese libro y en esta traducción, Tiempos trastornados, análisis, historias y políticas de la mirada, lo que intenta hacer es romper la lógica del estudio de la historia del arte y decir, lo hace con Rembrandt, lo hace con Caravaggio y con otros artistas, decir, no es el pasado el que influye en el presente, sino que es el presente el que influye en el pasado. Los historicistas se le echaron encima y dijeron, ¿cómo es posible eso? Y ella dice, no. Es posible porque toda obra está aquí con nosotros, no está en el pasado. Cuando leemos, estamos leyendo desde el presente, con lo cual estamos influyendo sobre el pasado. Cada vez que vemos a Caravaggio, estamos viéndolo desde nuestra experiencia del presente. Cada vez que leemos una obra literaria, artística, la estamos haciendo desde la experiencia del presente, con lo cual el presente siempre está iluminando el pasado, ¿no? Esa es un poco también la tesis de la historia del arte anacrónica de Georges Didier Bergman, cuya cita encabeza el panfleto la publicidad de este seminario también, ¿no? En muchos textos, pero especialmente en este, Ante el tiempo, historia del arte y anacronismo de las imágenes, donde él aboga por una historia del arte anacrónica, donde de nuevo el presente y el pasado chocan. Y en los dos casos, la idea del anacronismo tiene que ver con la idea de lectura, ¿no?
toda experiencia de la historia del arte, toda experiencia de cualquier obra, se produce en el aquí y ahora, igual que toda experiencia de lectura de una obra. Cuando vemos el Rivera, cuando vemos los Picassos, no los vemos en su época, los vemos hoy. El día en el que está lloviendo y ha habido una huelga feminista. Y no podemos obviar esa experiencia en nuestra manera de ver la obra, con lo cual toda experiencia es anacrónica, en el sentido en el que la obra siempre está fuera de tiempo y no hay un tiempo global, ¿no? Estas ideas, de algún modo, están también en la obra de Keith Moxey, en este libro El tiempo de lo visual, que resume un poco las diversas tendencias de la historia del arte, sobre todo en la actualidad, para concluir que hoy, en este mundo global de diversas temporalidades, es imposible hacer una historia del arte que no sea anacrónica, en el sentido en el que tome en cuenta que los tiempos siempre están desplazados, y heterocrónica, ¿no? Que sea consciente de la multiplicidad de tiempos, que en cada momento hay tiempos que vienen de un lugar, de un tiempo y de otro tiempo. Al final, que esa idea que tenemos de que una cosa va detrás de la otra y que hay una línea temporal, ha saltado por los aires. Y hoy no se puede hacer una historia del arte que no sea una historia del arte anacrónica, ¿no? O anacronista. Ahí entraríamos en otro lado, en qué manera el anacronismo para los historicistas es un pecado, y entonces algunos reivindican, en lugar del término anacrónico, anacronista, ¿no? Porque anacrónico parece que es como pues, una cosa, pedirle a Tiziano que sea feminista. Eso sería anacrónico, ¿no? En el sentido, no puede ser feminista Tiziano. Pero no podemos obviar que esa obra está en el presente y cómo la contextualizamos para que nuestras ideas la hagan funcionar de una manera que no traicione a Tiziano, pero tampoco nos traiciona a nosotros como espectadores de esa obra, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que en los últimos 30 años, a partir de los años 90 hasta la actualidad, la cuestión del tiempo se ha convertido en central para la práctica artística, para la práctica de la historia del arte, para la práctica de las humanidades. Al final es algo central y que casi es transversal a todas las disciplinas, ¿no? Y en la práctica artística es especialmente evidente, ¿no? El modo en el que para muchos artistas la ruptura del tiempo capitalizado, del tiempo lineal, atraviesa todas sus obras a través del tiempo propio, el tiempo afectivo, el tiempo desnaturalizado, el tiempo alterado, ¿no? Tiempos que en cualquier caso rompen o resisten a el tiempo o el modelo temporal de la modernidad. Eso que nos creemos que es tan nuevo, en realidad no es tan nuevo. Eso se puede decir que es el ADN del arte moderno, desde los impresionistas hasta la actualidad, desde la estética de Baudelaire hasta nuestros días, ¿no? Es la clave del texto célebre que funda la estética moderna, El pintor de la vida moderna, de Baudelaire, que es como el intento de ver cuáles son las transformaciones estéticas de su obra. Y una de las claves que está en esta obra de Baudelaire, después analizada por Benjamin, sobre todo la idea del flaneur, del caminante a contratiempo, es que el artista moderno, el verdaderamente moderno, es aquel que tiene un pie fuera de su presente. Dice que tiene un pie en el pasado y un pie en el presente. Alguien que vive su tiempo, porque no está aislado del mundo, pero con cierta distancia, con una distancia crítica que le permite pensar, ¿no? El flaneur, ese paseante que iba moviéndose por las calles de París, iba a un ritmo propio, ¿no? Salían a veces a caminar con tortugas, era lo suyo, los flaneurs vestidos de negro, llevando a su tortuga, así, imaginar la gente corriendo para trabajar y el flaneur con su tortuga, ¿no? Estaban en el París moderno, pero estaba en su tiempo, en su propio tiempo, con su propia lógica, ¿no? Esa idea de reclamar el tiempo propio, la lógica propia, es la figura esencial también de la modernidad, desde el arte hasta la literatura, ¿no? La idea del Bartleby, de Melville, él preferiría no hacerlo. Esa idea de Bartleby a tal cosa que trata de instituir la ley del trabajo o el tiempo del trabajo sobre el trabajador, y Bartleby siempre dice, preferiría no hacerlo, cuando yo pueda, en mi tiempo, ¿no?
Esa idea de conquistar el tiempo propio surge en este momento y llega hasta nuestros días. Y en realidad, como dice Giorgio Agamben, es lo que caracteriza también al contemporáneo, ¿no? La experiencia de ser contemporáneo es estar dentro de tu tiempo, no ser un tecnófobo, saber qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pero tener un tiempo fuera, un pie fuera, ¿no? Un pie en el pasado que nos permita como la distancia crítica para pensar las cosas. Situarse, al final, a contratiempo, ¿no? Ir no con el tiempo marcado, sino con esa diferencia que nos permite no estar siempre en lo que nos marcan desde fuera, sino en el tiempo propio que nosotros hemos elegido para experimentar esa especie de compás, ¿no? Bueno, en realidad, la nostalgia, los usos de la nostalgia tendrían que ver con ese contratiempo, con esa contracronología, con trabajar con el modo en el que el pasado entra en el presente y con no adecuarse del todo al presente, con no habitar del todo el tiempo en el que estamos, ¿no? Convivir también a contratiempo. Y es un poco de lo que voy a hablar en lo que me queda de charla, ¿no? De la manera en la que la nostalgia en la actualidad se ha convertido en una emoción central que tiene que ver con el contratiempo, con la contracronología y con la idea de no adecuarse del todo a lo que el tiempo capital nos manda, que es la aceleración y el caminar incesante hacia el futuro, ¿no? Uno de los libros centrales sobre esta cuestión es El futuro de la nostalgia, de la historiadora Svetlana Boym, fallecida hace poco, que es quizá el libro como canónico sobre esta cuestión, donde ella observa cómo esa emoción que surge en el siglo XVIII como una enfermedad, poco a poco va evolucionando, ¿no? La nostalgia surge en el siglo XVIII como esa enfermedad de añoranza por el hogar, ¿no? Y después se convierte en una emoción. Es una enfermedad que solo tenía una cura, que era volver a casa. Comienzan a tenerla los soldados, que estaban fuera de casa, después los marineros, aquellos que estaban desplazados, y la única manera de curar esa enfermedad mortal era llevar a esa gente a casa, ¿no? Nostalgia, que el término está construido de la raíz nostos, ¿no? Que es regreso, ¿no? El regreso al hogar, y algia, ¿no? Del algos, del dolor, ¿no? Es un dolor por el hogar, ¿no? Un dolor por el regreso, ¿no? De algún modo, de lo que habla el término es de la necesidad o de la experiencia de sentir un dolor cuando estamos fuera de casa, ¿no? De añorar la casa. En realidad, si lo pensamos bien, el término hay que leerlo en un sentido temporal, porque ¿qué es la casa? La casa es el pasado, la casa es la infancia, la casa es aquello que hemos dejado atrás. La casa es ese tiempo en el que fuimos una vez felices y al que siempre queremos regresar, ¿no? El tiempo feliz en el que las cosas eran sólidas y eran estables, ¿no? Dice Svetlana Boym que la nostalgia crece cuando crece la inestabilidad, ¿no? En los tiempos de inestabilidad, cuando perdemos pie, cuando todo se acelera, buscamos lo sólido y buscamos lo sólido en el pasado, ese momento en el que las cosas eran sólidas y ese tiempo en el que éramos felices. Fundamentalmente, el tiempo de la infancia, el paraíso de la infancia como lugar fundamental de la nostalgia, ¿no? Hoy me gustaría hablar un poco de esa emoción, pero también de los peligros de esa emoción, ¿no? De lo peligrosa que puede ser la nostalgia y esa idea de querer volver a ese lugar en el que fuimos felices y negar el presente, ¿no? Querer reconstruir la gloria del imperio, reconstruir el tiempo en el que las cosas eran sólidas, reconstruir ese tiempo perfecto, arcádico del pasado, ¿no? Y voy a meter por en medio una lectura que en los últimos meses me ha interesado muchísimo, que es la novela del autor búlgaro Georgi Gospodinov, Las tempestálidas, que la recomiendo muchísimo.
Este año ha ganado el premio Booker, el premio Strega, ha ganado muchísimos premios en Europa, ¿no? En español está publicado también Física de la Tristeza y Novela Artificial, todas en Fulgencio Pimentel, que es una editorial de Álava, y merece mucho la pena todo lo que escribe Gospodinov. Es un autor semejante, como la mezcla entre Don DeLillo y Vilamatas, ¿no? Un autor de ideas, pero también un autor que plantea como escenarios extraños y distópicos, como ocurre si no distópicos, como alternativos, como ocurre en Las Tempestálidas, que en realidad el término tempestálidas no existe en castellano, es un invento del editor de la editorial Fulgencio Pimentel para tratar de traducir lo que habría sido más literal, que es cronorrefugio, ¿no? En inglés es time shelter y en italiano cronorrifugio. En francés, como se lo inventan siempre, el país del pasado, ¿no? Aquí Las Tempestálidas, que es un término muy poético, pero bueno, que juega un poco con la idea central de la novela, y es la construcción de refugios de tiempo, ¿no? La novela está protagonizada por una persona que de repente, para tratar de curar el Alzheimer, inventa las clínicas de pasado y piensa que una manera en la que los recuerdos se pueden consolidar es reconstruir el mundo antes de que esos recuerdos se perdieran, ¿no? Y reconstruirlo por décadas, llevar al paciente a su infancia, a su adolescencia, a los momentos en los que fue feliz, ¿no? Al paciente y también a todos sus familiares, ¿no? Y entonces en las clínicas de pasado va reconstruyendo décadas de ese paciente, casi una especie de Goodbye Lenin, la película esta donde se trata de reconstruir el mundo para que la madre que acaba de salir del coma no vea que ha caído el muro de Berlín, y se trata de reconstruir el mundo anterior en el que esa persona fue feliz. Pues algo parecido hacen estas reconstrucciones, ¿no? El tema real de la novela es la futurofobia, ¿no? El miedo al futuro y también la reconstrucción del pasado, ¿no? La nostalgia por los tiempos perdidos. Es en el fondo el intento de fijar el tiempo, ¿no? De encontrar un refugio de tiempo. Dice uno de los personajes de la novela: el experimento consistía en crear un pasado protegido o un tiempo protegido, un refugio de tiempo, un cronorrefugio. Quería abrir una ventana en el tiempo y dejar que allí vivieran los enfermos, pero también sus familiares, ¿no? Es un refugio de tiempo, un tiempo que en este momento de evanescencia de todos los tiempos se fija, ¿no? Porque ahí se puede, de algún modo, salvar la memoria, ¿no? Así que es un libro sobre la memoria y, en realidad, es un libro sobre la nostalgia, ¿no? Un libro sobre de qué manera el pasado se puede fijar y podemos regresar literalmente a él, ¿no? Y es curioso, yo no sé si esto lo habrá pensado Gospodinov, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero que lo que está haciendo es volver a la nostalgia a su ámbito clínico, ¿no? Como he comentado al principio, la nostalgia surge como enfermedad en el siglo XVIII. La tesis doctoral de Johannes Hofer, el psiquiatra, es sobre la nostalgia, es la primera vez que se pone en funcionamiento el término, y durante un siglo está casi dentro del ámbito clínico, ¿no? Y Gospodinov, de nuevo, la lleva al ámbito clínico, ¿no? Al ámbito previo a esa idea de que se convierta en una emoción, ¿no? En esa emoción compartida, que es una de las características, según Svetlana Boym, de la modernidad, ¿no? La añoranza de los tiempos seguros, ¿no? Mientras leía el libro, lo que iba pensando también es que, en cierto modo, las clínicas de pasado me recordaban mucho a algo que se parece mucho al lugar en el que estamos, que es el museo, ¿no? De algún modo, las clínicas de pasado eran museos de la memoria, tenían que ver con el espacio artístico, esos lugares donde se preserva y se reconstruye el tiempo del pasado, ¿no? En cierto modo, el museo es un cronorrefugio, es un lugar donde ese tiempo que ya ha pasado está viviendo, ¿no? Donde el museo
al final le confiere cierta vida a esos tiempos que ya han muerto, ¿no? El museo como clínica o el museo como hospital también me hace pensar en una figura fundamental del sistema artístico, que es el comisario, que en realidad me gusta más el término curador, ¿no?, que utilizamos como sinónimo de comisario, ¿no?, que tiene una raíz diferente. Comisario es el que está al cargo, que tiene un encargo, ¿no?, un comisionado, ¿no?, es el que le han hecho un encargo, ¿no?, guarda los cuadros que no se pierdan, ¿no?, o consérvalos, ¿no? Es la raíz del comisario, la idea del encargo, ¿no?, del comisionado, mientras que la idea del curador tiene más que ver con aquel que está al cuidado de, ¿no? En italiano, cuando alguien está al cargo de una edición, dice edición a cura di, ¿no?, como al cuidado de, ¿no? El comisario es, el curador, perdón, es el que tiene que cuidar a una obra, el que está al cargo de una obra, al cuidado de, ¿no? Es un término médico, en última instancia. En ese sentido, el museo es una clínica, como las clínicas de pasado de Gospodinov, y el curador es un médico, como los médicos de memoria que aparecen en la novela, ¿no? En los últimos años hemos visto también cómo el museo se ha convertido en una clínica de rehabilitación, casi, en un geriátrico. Sobre todo de medios olvidados, de medios descartados, de medios que ya no están en el mundo real, sino que solo están cuidados como si tuviesen su última oportunidad en el museo, ¿no? Cuando pienso en eso siempre me viene a la cabeza esta obra del artista Rodney Graham, Rheinmetall Victoria 8, de 2003, que es una obra que creo que mejor que ninguna ejemplifica esa idea del museo como hospital de medios moribundos, ¿no?, donde los medios vuelven a la vida. Y también una idea central del trabajo con la nostalgia, que es la obsolescencia, ¿no?, aquellos medios que han sido abandonados porque siguen funcionando, pero ya están fuera del tiempo, son obsoletos, ¿no?, los hemos descartado, ¿no? Lo que hace Rodney Graham en esta obra es juntar, mira que sí funciona esto, juntar dos medios, que es esta especie de máquina de escribir, la máquina de escribir, en Rheinmetall, y el proyector Victoria 8. Él lo que hacen es juntar dos objetos que están fuera de tiempo, ¿no? Una máquina de escribir que nunca había sido utilizada, que él encuentra en un anticuario y que compra, una máquina de escribir antigua que él dice que es pura potencia. Esa máquina de escribir está nueva, pero ya nadie la va a utilizar, ya nadie va a escribir nada en ella, ¿no? Él piensa que es pura potencia, es puro futuro, pero es un futuro del pasado, un futuro que ya nadie va a llevar a cabo, ¿no? De algún modo es un futuro descartado, ¿no? Lo que hace en la instalación es una serie de imágenes que se proyectan desde el proyector Victoria 8, imágenes que al principio uno cree que son fotos porque son como planos fijos, que sin embargo sabe que no son fotos porque está escuchando el sonido del proyector, y eso es importante, la sonoridad y ya no solo la imagen, ¿no? Y que una serie de planos de frente, de lado, como si estuviese cartografiando la imagen, y de repente una nube de polvo blanca que acaba como cayendo y llenando la máquina, ¿no?, que es al final como si todo el tiempo se estuviese condensando en ese momento, ¿no?, como si estuviésemos viendo realmente el proceso de puesta en ruina del lugar, de la máquina, ¿no? Él decía que cuando encontró la máquina pensaba que estaba casi como en una especie de cápsula del tiempo, ¿no?, que la máquina estaba ahí conservada como fuera de su lugar, ¿no?, en un tiempo cargado de futuro. Y esa máquina dialoga, ese objeto fuera de su tiempo, cargado de futuro, dialoga con otro objeto, que es este proyector italiano de 1961, el Victoria 8,
que es el proyector desde el que salen las imágenes. Es como dos medios que están ya descartados, hemos descartado las máquinas, ya nadie escribe a máquina, hemos descartado los proyectores, ya nadie proyecta con estos proyectores, pero que en el museo están dialogando, ¿no? Que están volviendo a la vida, ¿no? Como si estuviesen en dos camas de una clínica, dos enfermos hablando entre sí y comunicándose, ¿no? Algo fundamental también de esta obra y de muchas de las obras de lo que llamamos el cine de exposición es la materialidad también. Lo que vemos cuando nos encontramos con esta obra o con muchas obras que trabajan con estos proyectores antiguos o con máquinas antiguas es que los objetos desde los que salen las imágenes tienen también su materialidad, ¿no? Aquí vemos a esta persona que está mirando no la proyección, está mirando el sentido escultórico que tiene el objeto, ¿no? Que no es una tecnología neutra, sino que para nosotros también es algo que se impone ante nosotros, ¿no? Que se impone ante el espectador, ¿no? Y es muy curioso el modo en el que, en cierta manera, este tipo de instalaciones recuperan el sentido del cine primitivo, ¿no? El cine primitivo, en el cine primitivo el proyector estaba en medio de la sala. El proyector no era algo que estaba escondido como en la actualidad detrás de una pared y la sala estaba en oscuridad, ¿no? Había que convivir con el proyector, ¿no? Si uno piensa en El espíritu de la colmena, ahora que Víctor Erice acaba de hacer una nueva película, ¿no? El proyector está ahí como un monstruo, como un Frankenstein, ¿no? En realidad es un monstruo que fascina casi más que las imágenes. Es algo que hace un ruido, del que sale una luz, es una especie de monstruo, ¿no? Algo que se hace presente y que no se evade, ¿no? De alguna manera, este tipo de trabajos, de lo que llamamos cine de exposición, recuperan el cine primitivo frente a este cine donde lo que vemos es algo desmaterializado, ¿no? Está el proyector detrás del espacio, se apagan las luces, vemos solo la pantalla, parece que vivimos en una ilusión en la que lo que estamos viendo no está realmente ahí, sino que es una proyección mental, ¿no? Frente a ese cine, muchos teóricos reivindican la materialidad del cine real como algo que no genera una ilusión, sino que nos proyecta una pantalla, pero sabemos que eso sale de dispositivos que son materiales, que hacen ruido, que se oyen y que se pueden mirar, ¿no? Uno de los últimos lamentos por esa muerte de lo analógico, de esas tecnologías, puede ser la instalación que llevó a cabo la artista Tacita Dean en la sala de turbinas de la Tate Modern Film, que era un gran fotograma en el que ella iba proyectando en esa gran sala imágenes, materiales, ¿no? Donde el fotograma, la propia idea del fotograma como una parte fundamental de la imagen, y no solo la imagen descorporalizada, ¿no? era central, ¿no? Vale. Tanto la obra de Tacita Dean como la obra de Rodney Graham, en realidad, son obras que nos hablan del museo como lugar de curación de medios, ¿no? Esos medios que solo funcionan en el museo no pueden salir al exterior, ¿no? Porque en el exterior no tienen sentido, ¿no? Igual que ocurre con las clínicas de la memoria de Gospodinov, ¿no? Donde solo funciona ahí, ¿no? Donde cuando el paciente se le mueve de ese lugar, el recuerdo otra vez se va, ¿no? Entonces esa idea del museo como hospital, el museo casi a veces como casa encantada, donde están los fantasmas del pasado, ¿no? El museo como clínica, creo que es bastante importante también por el modo en el que conviven diversos tiempos, ¿no? La manera en la que reverberan unos tiempos que no se han ido del todo y unas técnicas que comunican con ellas, ¿no? En la novela de Gospodinov, sin embargo, hay un momento, y es muy interesante, donde sí que sale el concepto de memoria o el concepto de clínica del pasado de los hospitales. Hay un momento donde esa idea de reconstruir las clínicas, reconstruir décadas, comienza a extenderse hasta el punto que se sale de Madre, se sale de las clínicas y acaba llegando a todos los lugares, ¿no? Se expande por Europa. Y hay un momento en el que
todos los países quieren también volver a un tiempo feliz. Y se hacen una serie de elecciones en todos los países para ver a qué década vamos a regresar, ¿no? Porque hemos llegado a la conclusión de que este tiempo no nos vale, de que este tiempo es un tiempo inestable. Tenemos que volver al tiempo estable en el que éramos felices, ¿no? Y bueno, es toda una parte de la novela de Gospodino donde va país por país viendo las votaciones, el gran referéndum europeo para ver en qué década se queda cada país, ¿no? Luego, claro, al final siempre hay dos facciones. Están los sincrónicos y los diacrónicos. Los sincrónicos dicen que una vez que se ha votado y nos quedamos en esa década, nos quedamos para siempre. Los diacrónicos dicen que nos quedamos en una década, pero a partir de ahí volvemos a movernos, ¿no? Es bastante divertido, ¿no? Este es el mapa de la nueva Europa, donde van ganando, pues según los países, Portugal gana el 70, España, Francia y Alemania ganan los 80, 1968 gana en Italia, los 90 en Irlanda. Al final es un mapa, es una cartografía temporal, ¿no? Es irónico, tiene mucha gracia, pero da mucho miedo, porque uno ve qué es lo que está sucediendo en la actualidad en Europa y dice, uy, a lo mejor este mapa es muy profético de las políticas que en la actualidad también están llevándose a cabo. Acabamos de ver lo que ha ganado en Holanda, lo que ha ganado en Italia. Estamos viendo que, en realidad, se nos está hablando de que en tiempos inestables la nostalgia puede ser un peligro, porque es el peligro de creer que el futuro es inestable, no sé, que no tenemos camino hacia el futuro y que la única salida es ese pasado idílico en el que fuimos felices, ¿no? Entonces la nostalgia se convierte en una emoción peligrosa. En el libro El futuro de la nostalgia, Svetlana Boym identifica dos tipos de nostalgia, y esto es muy importante y muy interesante. Ella dice que hay una nostalgia peligrosa, que es la nostalgia que ella llama restauradora, y una nostalgia que puede ser más que camina hacia adelante, que ella llama nostalgia reflexiva. La nostalgia restauradora es la nostalgia que cree que hay que volver al sitio, ¿no? Que en el término nostalgia prioriza más el nostos, el regreso al hogar y la reconstrucción de ese lugar, que el algia, que es la idea de lo perdido, ¿no? Que cree realmente que podemos reconstruir el pasado. Esa, dice, es la nostalgia que nos lleva hacia atrás, a reconstruir el pasado perdido, ¿no? Frente a la nostalgia reflexiva, que es la que prioriza el algia, la parte del dolor, que somos conscientes de que hay algo que hemos perdido para siempre y eso, en lugar de llevarnos hacia atrás, nos moviliza hacia adelante para tratar de integrarlo y poder caminar y poder salir hacia adelante. Es una nostalgia productiva, ¿no? Ella se da cuenta de que muchos de los populismos que comienzan a emerger ya desde principios del siglo XXI a veces están tocando con la nostalgia restauradora de tratar de volver a ese espacio estable. Y ella defiende la nostalgia crítica o la nostalgia reflexiva, que nos hace conscientes de que eso se ha perdido, pero no nos inhabilita para caminar hacia adelante, ¿no? En un libro más reciente, el humanista, escritor, historiador, al final es un influencer, Grafton Tanner, en un tono bastante humorístico, es un libro que recomiendo mucho, Las horas han perdido su reloj, las políticas de la nostalgia, pues se da cuenta también de que esa emoción se ha extendido en la actualidad y que por un lado es una emoción muy peligrosa, pero por otro lado también tiene salvación, ¿no? Entonces comienza hablando de la mala prensa que tiene hoy la nostalgia, ¿no? Cuando alguien es nostálgico parece que está constantemente reivindicando el pasado, ¿no? Y él dice, en esa línea de Svetlana Boym, ¿no? No toda nostalgia es conservadora.
Puede haber una nostalgia que nos haga caminar hacia adelante. Puede haber una nostalgia transformadora, una nostalgia que parta de aquello que ya no tenemos para buscarlo en el futuro y no en el pasado, ¿no? Porque esa nostalgia que lo busca todo en el pasado es una nostalgia peligrosa políticamente, peligrosa también económicamente, ¿no? Una nostalgia que en la actualidad está extendida en todos los lugares, desde el marketing, la publicidad, la música, la televisión, ¿no? Vivimos en lo que Simon Reynolds llama una era de retromanía, ¿no? Donde estamos constantemente revisando producciones que ya nos gustaron en su época, ¿no? Al final, por eso nos gusta tanto Cuéntame, que acabó ayer, ¿no? Porque nos da una época, y todo pasado en realidad parece que fue feliz, ¿no? Nos da algo que ya consumimos, ¿no? Por eso nos gusta tanto a los de cierta generación que nos traigan los videojuegos del pasado, los libros del pasado, las modas del pasado. Yo fui a EGB, que para la generación mía es como bastante extendido, habla de eso, de volver a consumir aquello que ya consumimos cuando éramos niños, ¿no? Al final, la nostalgia se convierte en una de las emociones más fructíferas para lo que se llama el marketing emocional. No hay nada que venda más que aquello que ya consumiste antes, ¿no? Aquello que consumiste y fuiste feliz con eso, ¿no? Entonces, es una emoción bastante peligrosa, ¿no? El recuerdo de la felicidad del paraíso perdido, en lo económico y también en lo político, ¿no? La gloria de ese imperio al que queremos retornar, ese hacer América grande otra vez, ¿no? Como ya lo fue, ¿no? O esa felicidad que también se reivindica ahora, ¿no? Quiero ser feliz como eran nuestros padres o como eran nuestros abuelos. Pues yo no quiero ser feliz como eran, yo quiero ser feliz de otra manera, porque a lo mejor esa felicidad era arcádica, como aparece un poco en Feria, la novela de Ana Simón, que reivindica un poco esa idea de queremos la felicidad de nuestros abuelos, queremos la felicidad simple de nuestros padres. No tenían para nada, pero eran felices. En realidad es una construcción también que prioriza más el nostos que el dolor, ¿no? Que trata de volver a ese lugar, ¿no? Como se ha mostrado en muchas críticas a este libro y otros usos de la nostalgia, libros como Neorrancio, sobre los peligros de la nostalgia, ¿no? Donde hablan precisamente de eso, ¿no? De cómo ese paraíso que reconstruimos puede ser un paraíso ficticio, una Arcadia que nunca realmente fue así, ¿no? En el fondo, esa felicidad idílica de nuestros padres o nuestros abuelos no fue tal. Es simplemente una reconstrucción. El paraíso del pasado siempre está lleno de lugares oscuros y lugares a los que no queremos volver del todo, ¿no? Es muy curioso también que al mismo tiempo que sucede esa idea de reconstruir el paraíso de la infancia, de volver a aquellos maravillosos años, ¿no? Aquella serie que también hablaba de volver al mundo en el que fuimos felices, ¿no? Gran parte de las películas, las series, las novelas de terror también se ambientan en el pasado. Stranger Things, que es como una serie de terror que reivindica el mundo ochentero, el mundo de los 80, las películas de Paco Plaza como se me acaba de ir La abuela, o las películas como Malasaña 81, ahora mismo La Mesías, o la serie de Berto Romero, El otro lado, que reivindica también los terrores del pasado. En el fondo nos hablan de que hay un terror también en ese paraíso arcádico, ¿no? No fue tan Arcadia, ¿no? En el fondo, el paraíso solo fue paraíso para unos pocos, ¿no? Recomiendo mucho este libro de Alana Portero, La mala costumbre, que podría ser casi la contraparte al libro de Ana Iris Simón, Feria, ¿no? Ella buscaba la felicidad, quería regresar a la felicidad de sus padres, y Alana Portero quería escapar de la infelicidad de su pasado, de no ser
reconocida como una niña trans, como alguien que estaba como fuera de tiempo, que estaba fuera de lugar y que entiende, sin embargo, el pasado también como un lugar, no para volver, pero sí lleno de posibilidades que no pudieron ser cumplidas, ¿no? Su nostalgia no es la nostalgia de voy a volver a este tiempo en el que fui feliz, sino voy a tratar de cumplir esa felicidad que no pudo ser en ese momento, ¿no? Es como la conciencia de lo que algunos llaman el tiempo lisiado, ¿no? El tiempo roto que no se puede recuperar del todo y que, sin embargo, es la energía para moverse hacia adelante, ¿no? Si tuviera tiempo, nunca mejor dicho, que ahora ya voy sin tiempo y quiero acabar rápido, hablaría de cómo esa emoción también está presente en la nostalgia por la tierra, por el fin del consuelo que tenemos en el hogar, la destrucción del territorio, que también es algo sobre lo que han reflexionado mucho los artistas contemporáneos, lo que se llama el antropoceno, el modo en el que hemos destruido, ¿no? El ser humano ya ha destruido, ya está afectando a la naturaleza y está destruyendo la naturaleza o el capitaloceno. Y algunos teóricos, sobre todo Glenn Albrecht, inventan un término o trabajan con un término que ya no es nostalgia, sino el término solastalgia. Solastalgia, que es la nostalgia por el lugar, no por el tiempo, sino por el lugar en el que sigues viviendo, pero que ese lugar ya no es igual que antes, ¿no? Es un término también construido con la raíz del algia, de nostalgia, pero con la raíz latina solacium, que es consuelo. Entonces, sería algo así como el desconsuelo. No porque te has ido de tu lugar, de tu hogar, y ansías volver a ese lugar, sino porque el hogar ha sido el que se ha ido de ti y tu territorio se ha destruido, ¿no? Entonces, él lo analiza sobre todo en los casos en los que las explotaciones mineras han destruido el territorio y la gente que se queda allí ya no puede vivir, vive con una especie de ecoansiedad y no puede vivir del mismo modo en el que vivía, ¿no? ¿Qué emoción tienes cuando es el hogar en el que sigues viviendo, el que se ha perdido? Dice solastalgia, ¿no? Y los artistas también trabajan, muchos de ellos, con esas emociones, ¿no? Si tuviera más tiempo, porque quiero terminar en 5 minutos y abrir un tiempo de preguntas o de conversación, ¿no? Trataría con detalle la obra por traer algo murciano, que no sea Hueva y Mojama, sino traer algún artista, ¿no? La obra del artista Eduardo Balanza, que es un artista que me parece que representa bastante bien la nostalgia reflexiva, esa idea de toma de conciencia de que algo se ha ido y no se va a volver a recuperar de ninguna de las maneras, pero saber ese agujero o ser consciente de ese agujero nos hace transformar el presente, ¿no? La nostalgia reflexiva, pero también la solastalgia, ¿no? La toma de conciencia de que el territorio también se está yendo, de que el territorio también se está destruyendo, ¿no? Es un artista que trabaja con la performance, la fotografía, el dibujo, con todos los medios, ¿no? Fundamentalmente con medios precarios, ¿no? Con cartones, con medios habitualmente perecederos, para representar elementos de la alta tecnología, sobre todo del entretenimiento, de la música especialmente, ¿no? Que ya ha dejado de ser, ¿no? Como también un duelo por lo analógico, como ese que hemos visto en el de Rodney Graham, pero aquí las cosas no funcionan, ¿no? En Rodney Graham veíamos que el proyector seguía funcionando, la máquina estaba ahí, no escribía nada, pero había todavía algo que funcionaba, una especie de eco del pasado. Aquí simplemente hay un lamento, no hay una reconstrucción, es una especie de lamento por ese pasado perdido de la alta tecnología construida a través de formas precarias como el cartón, ¿no? Con eso ha trabajado también con tecnologías bélicas, que no es el caso. Vale. Fundamentalmente, elementos que aluden al ámbito del entretenimiento, a la música, a lo analógico, que ya ha dejado de funcionar, a veces más limpias, como estas cintas de plexiglas, pero que en cualquier caso no funcionan, ¿no? Son elementos que nos recuerdan casi a algo parecido al ex voto,
¿no? Son como simulacros, como pues, los exvotos que se le llevan a la Virgen o a los santos, reliquias casi de un tiempo que ya se ha ido y que solo funcionan en nuestra memoria. En realidad, esto solo suena porque las hemos visto sonar, porque las hemos escuchado sonar, solo suena para una época, ¿no? Solo está en la experiencia de quien las ve, ¿no? Yo cuando veo estas imágenes siempre pienso en los que se llaman los cultos de cargo, que es algo que yo relaciono mucho también con el arte, ¿no? Que es esa serie de cultos que tuvieron lugar, como observa Marvin Harris y otros antropólogos, en Nueva Guinea, en Melanesia, durante la Segunda Guerra Mundial, en torno a la cultura del cargo. Quizás suene la película Los dioses deben de estar locos, ¿no? Donde hablan de pues, esos pueblos donde de repente caían del cielo durante la Segunda Guerra Mundial mercancías, cargos, alimentación, o llegaban en barcos, y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial eso deja de llegar, pero como ellos no sabían por qué caía eso del cielo, eso que los alimentaba, entonces empiezan a hacer esculturas a los dioses del cargo, que son antenas de radares, aviones, gafas, que son en realidad esbotos, que son, pues eso, algo que tiene la apariencia de tecnología, pero que no funcionan, ¿no? Al final, para ellos, todas esas cosas eran magia, ¿no? Con esa idea de Arthur C. Clarke, que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Al final llegaban los aviones, no sabían por qué, dejaban esas cosas y ya no han vuelto. Entonces vamos a construir aviones a ver si vuelven los dioses, ¿no? Esas ideas de los cultos de cargo, en realidad lo que estaban haciendo eran esculturas. Hal Foster las aplica a lo que se llama el simulacionismo durante los años 80 y se da cuenta de cómo muchos artistas en realidad están trabajando como cultores de cargo, están haciendo obras que no funcionan, que tienen que ver con tecnologías descartadas y que son casi esbotos, que son magia, en cierto modo, ¿no? Que son monumentos, en cierta manera, ¿no? Que solo funcionan como recuerdo de lo que una vez fue y ya nunca más será, ¿no? Como un lamento por el pasado, ¿no? De algún modo nos hace conscientes de la pérdida, ¿no? Y en ese sentido, la obra de Eduardo Balanza da un paso aún más, y ya con esto voy acabando, hacia el traqueteo del tiempo en sus últimas series, lo que él llama el ejército analógico de terracota, jugando con la idea del ejército de terracota, y empieza a hacer esta serie de obras, de vídeos, cassettes, equipos de grabación, ¿no? Que los hace con terracota, que promete enterrarlos, o sea, su proyecto acaba cuando los entierre, ¿no? Para un futuro, ¿no? Jugando con la idea un poco de que ya son fósiles, ¿no? Son fósiles de una tecnología que ya no sabemos utilizar, que solo está en la memoria, ¿no? Que apenas ha desaparecido, ¿no? Imagina un futuro en el que esa tecnología sea descubierta y para alguien del futuro será lo que para nosotros es, no sé, cualquier cosa que no sabemos manejar, ¿no? Algo que no entendemos, ¿no? Entonces, yo cuando veía esta serie de obras que hablan también de una tendencia muy importante en el arte contemporáneo que podemos llamar el giro arqueológico. Muchos artistas trabajan como ficcionando arqueologías, son arqueologías de ficción, como hace Simón Fujiwara y otros muchos, ¿no? Lo que hace Balanza, en cierto modo, tiene que ver con eso, con imaginar un futuro, como enviar esas cosas hacia el futuro, ¿no? A través de hacerlas como un pasado, ¿no? Y es un poco la idea de la charla de pasados futuros, ¿no? Estas imágenes, estas cintas de terracota, son fósiles de un futuro que él imagina, fósiles que descubriremos en un futuro, pero convierte nuestro presente en ese futuro, ¿no? A través de la ficción. De algún modo, y es una de las cosas que ocurre con gran parte de los trabajos de estos artistas, lo que se produce es una especie de traqueteo del tiempo, se invierte el tiempo y de repente nuestro presente se convierte en una ruina. De lo que nos hablan estas obras, o las de Rodney Graham o las de otros muchos artistas, es del presente como ruina,
de hacernos conscientes de que la ruina ya está presente, que la ruina es evidente, ¿no? Que el futuro ya ha llegado, ¿no? Que la catástrofe ya ha llegado, ¿no? Y esto, si tuviéramos tiempo, y me voy pasando todas estas cosas, estaría como muy presente en las últimas obras que ha hecho Eduardo Balanza, que directamente desde la música ha creado un órgano algorítmico que va como trabajando con constantes naturales para producir música, y una de las últimas obras es sobre la destrucción del Mar Menor, y ha creado un órgano, una sinfonía, donde con el estado de las aguas del Mar Menor se produce una música que yo cuando la oigo, la verdad es que casi que es como el sonido del fin. El Mar Menor, el proceso de destrucción que ha llevado a múltiples episodios de anoxia, la pérdida de oxígeno de las aguas profundas, la eutrofización que ha hecho que las algas vayan creciendo, el filtrado de nitratos de la agricultura extensiva, ¿no? La idea de que ese lugar conocido, querido, ese lugar que antes nos generaba consuelo, se ha perdido, ¿no? Esa idea también de solastalgia, ¿no? De algún modo esta sinfonía del fin, ¿no?, que nos llevaría a la idea de resonancia, donde tampoco tengo tiempo de entrar, como idea central de gran parte de estas prácticas, que nos hacen como resonar, según dice Hartmut Rosa, y que nos hace vibrar para ser conscientes de que la destrucción ya está aquí, que la catástrofe ya está aquí, ¿no? Hartmut Rosa, que es uno de los teóricos fundamentales de la filosofía y de la sociología contemporánea, tiene un texto sobre la aceleración, ¿no? Dice que es como el gran teórico de la aceleración. En la modernidad, la aceleración nos ha hecho perder la relación entre nosotros, y la única manera de contrarrestar la aceleración para él es la resonancia, buscar espacios de resonancia, prácticas de resonancia. Y el arte, el espacio artístico, dice él, puede ser un espacio de resonancia, ¿no? Un espacio donde esa resonancia o esa vibración nos haga en última instancia ser conscientes de esa ruina del presente, ¿no? De esa idea también enunciada por Walter Benjamin, que en realidad es el que está debajo de toda esta charla, aunque no lo he sacado demasiado a colación, ¿no? De esa idea de Walter Benjamin del aviso de incendio, que era la clave de sus tesis de la historia. La catástrofe no es aquello que va a llegar, sino aquello que ha llegado ya, ¿no? Él dice en algún momento, la verdadera catástrofe no es el tiempo por venir, ¿no? Que esto siga sucediendo es la catástrofe. Que seamos conscientes, que podamos ver que todo está, que este mundo en el que estamos no es que está a la espera de la catástrofe por venir, sino que es el que tenemos que transformar para que esta catástrofe no siga viniendo, es la verdadera tarea, él dice, de la filosofía, nosotros podemos decir del arte, ¿no? Hacernos conscientes de eso, ¿no? De que la catástrofe no es algo que vendrá, sino que es algo que ya está aquí, ¿no? Y que no podemos salvarla volviendo al pasado, porque no hay camino hacia atrás, sino tomando todos esos espacios vacíos, esa especie de lugares perdidos, esa especie de dolor del término nostalgia, que es lo que nos puede hacer movernos hacia adelante, ¿no? Creo que el arte es uno de los lugares que por lo menos nos hace pensar y nos hace conscientes de que esto está sucediendo y que algo tenemos que hacer, ¿no? Porque si no, podemos pensar que todavía hay un pasado hacia el que podemos huir, y ese pasado, desgraciadamente, ya no está ahí, sino que tenemos que crearlo, no atrás, sino en el futuro. Y en el futuro me he ido un poco de charla, pero bueno, nada, muchas gracias, y cualquier cosa, aquí estoy dispuesto para conversar.